Buenos días, vamos a ver cómo podemos graduar los ejes y para eso nos tenemos que remitir a los fundamentos de la perspectiva sonométrica. Bien, aquí tenemos fundamentos de la perspectiva sonométrica, pero estaríamos hablando de la ortogonal, ¿vale? De la ortogonal que es la isométrica, dimétrica y trimétrica. Porque la perspectiva caballera y la militar también son consideradas axonométricas oblicuas. O sea, repito, solamente para la axonométrica ortogonal. Entonces vamos a ver. Aquí tenemos mostrado el plano del cuadro, que sería el papel de trabajo, sería vuestra hoja de papel, ahora mismo vista en una perspectiva caballera, digamos. Bien, vamos a ver los ejes en el espacio. ¿Veis? Estos serían los ejes en el espacio, que los puedo mover. Entonces, estos ejes se van a proyectar sobre el papel. Veis que el centro está aquí, lo proyectaremos y luego los ejes cortan cada uno en su punto al papel. Tendríamos 3 puntos, por tanto, de corte con los 3 ejes y esos 3 puntos forman lo que se llama el triángulo fundamental o triángulo de trazas o incluso triángulo fundamental de trazas. Lo podéis ver también. Ahora voy a mostrar los ejes proyectados. ¿Veis? Entonces la proyección es ortogonal porque es perpendicular al papel, al plano del cuadro, o se proyecta ahí y los ejes, pues uniéndolos con los puntos donde cortaban, con los vértices del triángulo de trazas, ya tendríamos representados los ejes. ¿Veis? ¿Qué ocurre? Que si los 3 ejes cortan a la misma distancia tendríamos una perspectiva isométrica. Pero imaginaos, veis que la posición del centro puede cambiar. Entonces, fijaos cómo van cambiando los ángulos en el papel. Solamente es isométrica cuando los 3 ángulos son iguales. Cuando 2 son iguales y uno distinto es dimétrica. Y cuando los 3 ángulos son distintos es trimétrica. ¿Veis? Bien, pues es que el triángulo fundamental de trazas es lo que nos va a servir para graduar los ejes. Por eso os lo quería mostrar. Bien, aquí tenemos una perspectiva y trimétrica sería porque los tres ángulos son distintos. Y vamos a ver cómo podemos graduarlos. Dice definir los coeficientes de reducción en un sistema sonométrico. Bueno, pues vamos a ver. El primer paso sería dibujar el triángulo de trazas. ¿Y cómo dibujamos el triángulo de trazas? Da igual por dónde empecemos, pero lo que sí es importante es que los lados del triángulo son perpendiculares al eje opuesto, es decir, el lado aquí horizontal tiene que ser perpendicular a Z, al eje Z. Bueno, aquí comienzan por dibujar, prolongar el eje Y y para dibujar la perpendicular en el primer plano vertical, que sería este. ¿Veis? Perpendicular. Este ángulo es perpendicular, eso es lo importante. Seguimos. ¿Veis? Luego, el lado horizontal, que es perpendicular al eje Z. Bueno, y luego el otro, se hace perpendicular o se unen, va a salir lo mismo. Si prolongásemos este, veis que saldría perpendicular ahí también. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos los 3 ejes y el triángulo de trazas. Ahora el triángulo de trazas nos va a servir para abatir los planos coordenados, que son el plano horizontal, el primer vertical y el segundo vertical. Vamos a ver. Bueno, están colocando los vértices y los nombran M en el eje X, N en el eje y P en el eje Z. Bien, vamos a empezar por abatir este tramo, esta zona del plano horizontal. Entonces, para ello prolongamos
Z, porque en realidad lo que estamos dibujando es una perpendicular por O. Vamos a hallar O abatido. Seguimos. Vale, pues prolongan X y seguimos. Bien, para abatir O, ¿qué sabemos de O? Pues sabemos que está sobre los ejes Y y X. ¿Qué sabremos sobre estos ejes? Que son perpendiculares. Luego, si yo abato por aquí, el punto O me va a caer primero en esta recta perpendicular a MN y en segundo lugar en el arco capaz de 90 grados para M y N, que como sabéis es la semicircunferencia. ¿Veis? Se traza la mediatriz, punto medio del segmento y ahora la semicircunferencia. Bien, y ahora donde intersectan la perpendicular y la semicircunferencia, ese punto es O0, que sería O abatido. Si lo unimos con M, tendríamos abatido este tramo, este segmento OM, perteneciente al eje X. Lo tendríamos abatido y por tanto en verdadera magnitud. Y si unimos con N, tenemos abatido este segmento ON, lo tenemos aquí en verdadera magnitud abatido. ¿Veis? X abatido y abatido. Ahora vamos a hacer lo mismo con el primer plano vertical. Punto medio del segmento PM para dibujar la semicircunferencia. La dibujamos y donde intersecta con esta recta, con la prolongación del eje Y, tendríamos otra vez O abatido en este otro plano. OM sería este tramo abatido y OP sería este tramo abatido. Y ahora ya podemos empezar a graduar los ejes. Vaya, van a abatir también el otro. Bueno, no es necesario, con abatir dos valdría, pero bueno. Lo abaten igual, ¿eh? Los tres se abaten igual. Ahora, dice aquí, medimos la unidad en el sistema y el abatimiento para cada uno de los ejes. Bien, pues lo podemos hacer en donde queramos. O sea, yo, por ejemplo, aquí graduaría los ejes X e Y y luego en cualquiera de estos el eje Z. Bueno. Están marcando unidades de 10 milímetros, ¿vale? 1 centímetro. Bien, pues fijaos, esta parte de aquí sería el equivalente a 10 milímetros, a 1 centímetro en el eje X. Esta parte de aquí sería el equivalente a 1 centímetro en el eje Y. Y esta parte de aquí sería el equivalente a 1 centímetro en el eje Z. Con lo cual ya tendríamos los tres coeficientes de reducción, que será el valor de estos segmentos. ¿Vale? Sí, 6,5, 8,6 y 9,2. Bueno, esto como hay más pasos, el coeficiente de reducción de X 0,65, de Z 0,86 y de Y 0,92. Bueno, por último los unen, pero para que veáis que sale lo mismo. Y ya estaría el ejercicio finalizado.
Bien, vamos a ver la graduación ahora en una isométrica. La de arriba, que es isométrica. Voy a dar aquí. Vale. Pues empezamos. Se va a ver un poco pequeño, pero bueno. Veis que están dibujando el triángulo de trazas. El lado que está en el plano horizontal, el lado que está en el primer plano vertical y el lado que está en el segundo plano vertical. En una isométrica, este triángulo es equilátero. Nombran a los puntos A, B y C. El origen de coordenadas O. Y ahí tenemos O abatido. Lo unimos con los vértices C y A. Y aquí tendríamos ya este tramo del plano horizontal, aquí, abatido, ¿vale? ¿Veis? O abatido entre paréntesis. Y bueno, aquí lo están graduando en centímetros. Y ahora lo devolvemos todo paralelo al eje Z. Bien, y tendríamos aquí ya abatidos estas unidades que son centímetros, como sabéis en la perspectiva sonométrica, los centímetros son cada centímetro 0,8 milímetros. Digo centímetros, o sea 8 milímetros. Vale. Bueno, los marcan. Y ahora va a hacer lo mismo con el eje Z. Para ello está utilizando el segundo plano vertical. Y va a hacer lo mismo. Bien, pues aquí ya estaría también graduado el eje Z.